Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual desarrollaremos algunos elementos de matemática y de física que conforman lo que se suele llamar el formalismo de la mecánica cuántica ondulatoria. Lo primero que deberíamos intentar hacer es introducir la noción de operador, pero obviamente no estamos en condiciones de desarrollar completamente la teoría de operadores, sino simplemente haremos una introducción sencilla y básica sobre lo que es un operador en términos matemáticos, para luego pasar al concepto de operador en términos de lo que es la llamada física cuántica. Cualquiera de las teorías físicas que ustedes han estudiado terminó siendo descrita por un conjunto de ecuaciones en las cuales había ciertas magnitudes físicas llamadas variables dinámicas, y el objetivo central de esa teoría no era otro que el de resolver las ecuaciones que la caracterizan en situaciones concretas. Resolver las ecuaciones de una teoría significa encontrar soluciones de las ecuaciones, y que obviamente con la solución de esa ecuación uno pueda describir un determinado hecho que tiene lugar en el marco de la teoría que está utilizando. Esto es algo muy genérico y válido para cualquier tipo de teoría física que ustedes hayan estudiado a lo largo de su formación. Entre las diferentes teorías que ustedes han estudiado, uno puede ubicar las llamadas teorías lineales y las no lineales. Las teorías no lineales son aquellas que niegan la condición para ser lineal. ¿Y qué significa que una teoría sea lineal? Supongamos que para resolver una determinada situación, planteo las ecuaciones correspondientes que me brinda la teoría y obtengo dos soluciones diferentes de las ecuaciones que he planteado, y que son obviamente soluciones de la situación. Ahora, si yo tengo dos soluciones y sumo esas dos soluciones y compruebo que también la suma de las dos soluciones es solución, entonces estoy frente a lo que sería una teoría de tipo lineal. En ese contexto, las ecuaciones de Maxwell que describen el electromagnetismo dan lugar a una teoría lineal, dado que las ecuaciones de Maxwell son de tipo lineal. ¿Cuáles son las variables dinámicas que participan en las cuatro ecuaciones de Maxwell? Bueno, el campo eléctrico, el campo de inducción magnética, la densidad volumétrica de carga y la densidad de corriente eléctrica. Supongamos que planteo en un problema determinado, ¿no?, las cuatro ecuaciones de Maxwell. Tratar la teoría electromagnética de Maxwell implica, frente a cualquier problema, plantear siempre las cuatro ecuaciones que lo caracterizan a la teoría. Esas cuatro ecuaciones aplicadas en una situación determinada tienen solución para ciertos valores de las variables dinámicas. Por ejemplo, E1, B1, Ρ1 y J1. Si yo
a estas soluciones las multiplico por una constante, no me va a resultar difícil verificar que alfa por E1, alfa por B1, alfa por Rho1, alfa por J1, definen otros valores de las variables dinámicas y que también son solución. Luego hago la suma de estas dos soluciones y voy a poder comprobar que esto también es solución. Más allá de si han resuelto o no las ecuaciones de Maxwell en situaciones problemáticas determinadas, o si tienen en claro qué son las ecuaciones de Maxwell en cuanto a la manera como están definidas, lo que sí pueden aceptar como una línea de pensamiento que conduce a la idea que he comentado, tiene que ver con algo que sí seguro han hecho en el curso básico de electricidad y magnetismo y que está vinculado al carácter lineal de las ecuaciones con las que describo el electromagnetismo, y es que en un número muy grande de problemas seguramente habrán hablado acerca de que si el campo eléctrico producido por esta distribución es E1 y el que producido por esta distribución es L2, la suma es el campo eléctrico resultante. Si bien esto no es estrictamente lo que estoy diciendo, está en la línea de que el hecho de que valga el principio de superposición está directamente vinculado al carácter lineal de las ecuaciones de Maxwell. Tanto el principio de superposición vale para el campo eléctrico, como para el campo de tensión magnética, como para la densidad de corriente, e inclusive para la densidad volumétrica de carga, en el sentido de que si yo tengo cargas eléctricas de igual o distinto signo, el efecto tiene que ver con la suma de la carga eléctrica de la distribución. Tomo una ecuación cualquiera de una teoría lineal e imagino que le quito las variables dinámicas sobre la cual actúa esa ecuación. Lo que me va a quedar es el esqueleto de la misma, las operaciones que seguramente debería hacer para plantear y resolver esa ecuación, pero al faltar las variables dinámicas, solamente me queda lo que uno podría llamar, repito, el esqueleto de la ecuación. Es decir, lo que queda es un objeto matemático que va a recibir el nombre genérico de operador. Para ser más formal, vamos a identificar a un operador como un objeto matemático que cuando se lo aplica a una función me da como resultado otra función. Por ejemplo, en símbolos esto se va a escribir así, siendo la notación de operador la de una letra mayúscula, puede ser minúscula, con un sombrerito arriba. Así se dice, abonete, a sombrero. Esto es el operador A, que aplicado a esta función me da como resultado otra función. Veamos si lo que comenté antes y esta definición dan una idea más acabada de lo que es un operador. Si yo miro esta estructura matemática, si entiendo la simbología, y en este caso la simbología es conocida por todos, sé la operación que debería hacer siempre y cuando
en este lugar aparezca escrita una función. Entonces, si en este lugar que está vacío aparece una función, yo sé que la derivada de esa función respecto de x es lo que este símbolo me quiere significar. Si yo le quito la función, lo que queda es un objeto matemático que constituye lo que llamo un operador. Justamente este operador aplicado, así se dice, sobre una función, por ejemplo, phi arbitraria, me da como resultado otra función que es la función derivada. Si yo, repito, conozco el algoritmo que debo ejecutar, no tengo ningún problema para entender la operación que debo realizar. Pero siempre y cuando en ese lugar que ya indiqué esté la función. Lo mismo con una derivada parcial respecto de x y z o de t o cualquier derivada de cualquier orden. Si yo le quito la función sobre la cual la operación derivada actúa, lo que queda es la estructura, el esqueleto de la expresión o lo que uno llamaría el operador, que recién cobra vida cuando lo aplico sobre una función. Acá tienen otros ejemplos de símbolos de operadores, el rotor, el gradiente, la divergencia, son otros operadores. La integración puede ser vista como un operador. Yo sé lo que este símbolo significa y lo que hay que hacer, siempre y cuando en este lugar esté indicada la función sobre la cual aplico el operador derivada. Y lo que me va a resultar es la llamada función integral, que está alineado con esta idea que dije de cuál podría ser la definición de un operador. Hay libros escritos sobre la teoría de los operadores y no es el objetivo de esta clase ni de la materia revisar la teoría de los operadores, sino revisar algunas cosas de esa teoría muy básicas y elementales y que tengan directa vinculación con algunos elementos de la llamada física cuántica. En ese contexto, me puede interesar reconocer lo que sería un operador lineal. Abonete es un operador lineal si aplicado a esta combinación lineal de dos funciones φ1, φ2, el resultado de aplicar a esta combinación lineal se resuelve de esta manera que está indicada ahí, donde C1 y C2 son los coeficientes de la combinación lineal y son pertenecientes en general al plano complejo. Entre todas las propiedades que se pueden estudiar asociadas a operadores, como la propiedad asociativa, distributiva, la única que tiene algún tipo de importancia estratégica para lo que nosotros vamos a ver es la propiedad conmutativa, que tiene que ver con si dos operadores conmutan o no. Es decir, A B phi es igual a B a phi. El orden de aplicación de los operadores importa. Si llegara a importar o no, lo voy a resolver viendo si se cumple o no la propiedad conmutativa. La forma general de preguntarse esto va a ser la de armar otro objeto matemático que es el conmutador, en el cual pongo a los dos operadores en cuestión dentro de un corchete y el corchete AB aplicado sobre la función phi
implica hacer esta operatoria, que sería como pasar esto acá restando. Si se satisface la propiedad conmutativa, es decir, que el orden de aplicación de los operadores no importa, hacer la cuenta A, B, phi, que significaría primero aplicar el operador B y al resultado luego aplicar el operador A, sería lo mismo que primero aplicar el operador A sobre la función phi y luego el B. Y si se satisface esta propiedad, que es la propiedad conmutativa, que implica que el orden de aplicación de los operadores no importa, esta cuenta me daría cero. Y entonces A y B conmutan. Ahora, si el orden importa y por lo tanto A B phi no es igual a B a phi, esta cuenta me daría un número distinto de cero, algo distinto de cero. Y esto implicaría entonces que la propiedad conmutativa no se cumple, es decir, que A y B no conmutan. Por supuesto que la importancia que tiene esto con la física es algo que vamos a ver enseguida. Por ahora estoy presentando aquellas ideas de la teoría de operadores que tienen repercusión en la llamada física cuántica. Ahora pasamos a algo más sofisticado dentro de la teoría de operadores y tiene que ver con el planteo de la llamada ecuación de autovalores. La ecuación de autovalores tiene lugar cuando aplicar el operador a una cierta función phi me da como resultado un escalar que multiplica a la función phi. La función phi, que es la solución de la ecuación de autovalores, recibe cualquiera de estos nombres. En general, el que más suele utilizar es el de autofunción. El escalar que cumple con la ecuación, que en general va a pertenecer al plano complejo, recibe cualquiera de estos nombres, autovalor o valor propio alternativamente, son los nombres normalmente usados. Resolver la ecuación de autovalores justamente significa encontrar quiénes son las autofunciones que cumplen la ecuación anterior para un operador genérico abonete. Encontrar los autovalores también es parte de la resolución de la ecuación y encontrar los escalares que cumplen con la ecuación anterior es encontrar el llamado espectro en valores propios. Lo que en general va a tener lugar, y de ahí este subíndice n que está puesto acá, es que para un autovalor A1 tengo una autofunción phi1. Para un autovalor A2 tengo una autofunción phi2 y así para un autovalor a n tengo una autofunción phi de n. Es decir, para cada autovalor tengo una autofunción. Como esto se puede cumplir para más de un autovalor y por ende para más de una autofunción, de ahí que se subindique de alguna manera, en este caso con el número n. Ahora hay una situación particular y que va a tener mucha importancia luego a nivel de la física, y es la posibilidad de que un mismo autovalor sea compartido por un conjunto determinado de autofunciones.
En este ejemplo, estoy suponiendo que el autovalor A está siendo compartido por n autofunciones. Cuando pasa eso, el problema se dice que es degenerado y el número de autofunciones que comparten el autovalor define el grado de degeneración del problema. En este caso, como estoy suponiendo que son n autofunciones las que comparten el autovalor A, el problema es n veces degenerado. Con respecto al espectro en valores propios, va a tener dos posibilidades. O es un espectro en valores propios continuo, o es un espectro en valores propios discreto. Y si es discreto, puede ser tanto finito como infinito. Y una parte importante en la resolución de la ecuación de autovalores es justamente determinar el espectro en valores propios y determinar si es continuo y si es discreto, y si es discreto, si es finito o infinito. El próximo tema vinculado con operadores tiene la siguiente dificultad. Hasta ahora lo que hemos analizado responde a cosas conocidas por ustedes en los cursos de matemática que han ya realizado y parecen, más allá de que son ideas muy puntuales y aisladas, ideas que son fáciles de entender sin necesidad de requerir ningún conocimiento demasiado riguroso previo, que simbólicamente sería como agarro un libro de teoría de operadores y lo que estoy describiendo forma parte de alguna de las ideas que están en el primer capítulo. Sin embargo, ahora nos tenemos que adentrar en un tema que para poder entenderlo, uno requeriría algo más que el primer capítulo. Sería como que lo que tengo que definir, qué es lo que es un operador hermítico, aparece recién en el capítulo 4, y para poder llegar a leer el capítulo 4 tengo que haber leído o parcialmente o todos los capítulos 1, 2 y 3. Pues nosotros no estamos en condiciones de revisar con igual grado de detalle todos los elementos que pudieran ser necesarios y que estuvieran simbólicamente en esos capítulos 2 y 3, como para directamente de acá saltar a la definición de operador hermítico y que ésta se entienda sin ningún grado de dificultad. A modo de comentario, acá están indicadas algunas de las ideas que deberían manejarse para poder llegar a construir la definición de un operador hermítico, que involucra la noción de operador lineal, no hay problema, la de espacio de Hilbert, que quizás la han visto en algún curso anterior de matemática, la noción del producto escalar de en un espacio de funciones, la posibilidad de la existencia del operador adjunto asociado al operador A. Bueno, son una serie de elementos que no están presentes en lo que hemos visto hasta ahora y los detalles de todas estas cosas terminan siendo demasiada cantidad para poder ser expresados en este momento de la clase y con eso llegar a entender la definición de operador hermítico, que termina siendo la siguiente, ¿no? Tengo un operador lineal definido en el espacio en cierto dominio del espacio de Hilbert. Si el operador A es igual a su operador adjunto, entonces el operador se dice hermítico. Más allá, repito, de que algunos de estos elementos
a lo mejor lo hayan visto o no, no lo sé, en matemática, o si lo vieron, los tengan presente o no, no es el momento ahora de seguir revisando tantas características matemáticas. Y entonces yo he publicado el día de ayer un documento en donde, sin llegar a ser exhaustivo el desarrollo, se revisan algunas ideas acerca de qué es un espacio de Hilbert, un espacio de funciones llamado espacio de Hilbert, qué es el producto escalar definido en un espacio determinado, qué significa tener funciones ortogonales, ortonormales y un montón de elementos de matemática, muchos de los cuales seguramente habrán visto ustedes y que yo simplemente me tomo el trabajo de enunciar esas características como una manera de mostrar cuál sería el contexto matemático en el cual podría entender la definición de operador hermítico. A su vez, en ese mismo documento termina quedando expresada en lenguaje formal lo que esta definición de operador hermítico implica, a partir de ver cómo de construir el llamado operador adjunto usando la idea de este producto escalar que está indicado acá. Todo eso se traduce en lenguaje matemático en una expresión que representa la definición de operador hermítico. Por supuesto, esto se puede completar aún más porque si los dominios del operador A y del operador adjunto son iguales, coinciden totalmente, se puede definir el llamado operador autoadjunto. Pero esto es un comentario adicional. En el cronograma figura lo que tenemos que discutir en esta clase y habla algo así de como de los complementos de las hipótesis de la mecánica cuántica ondulatoria y teoremas importantes. Nosotros hasta ahora hemos visto como parte de la mecánica cuántica ondulatoria tres hipótesis y ya la hemos trabajado en todo lo que es la resolución de la guía de actividad número 5 de los problemas unidimensionales. La necesidad de hacer este breve desarrollo de la teoría de operadores es para poder incorporar nuevas hipótesis y con esto poder abordar algún problema un poquito más sofisticado con la teoría de Schrödinger, como va a ser el problema del átomo de hidrógeno. Ese es el sentido de este camino que estamos intentando recorrer. Ahora, aumentar el conocimiento de matemática para buscar profundizar en el conocimiento físico de algún problema en particular, como el problema del átomo de hidrógeno, analizado con la teoría de Schrödinger, trae dificultades porque se requieren de resultados más profundos que los que he comentado hasta ahora. Y no estamos en condiciones de todos esos resultados desarrollarlos en una clase de teoría convencional. Por esa razón, todos esos teoremas que son indispensables para completar lo que he dicho hasta ahora y lo que voy a seguir diciendo, en la guía de actividades número 6, que lo aclaro para que no quede dudas,
no forma parte del temario del examen integrador, en la guía de actividades número 6 hay un conjunto de teoremas en donde están claramente identificadas la hipótesis, la tesis y su demostración, que es lo que en el programa yo bauticé con el nombre de teoremas importantes. Esos teoremas, como forman parte de la guía de actividades y están todos demostrados, no voy a desarrollarlos, sino simplemente voy a comentar las tesis de cada uno de ellos en el momento que sea adecuado para mostrarles cómo, a través de ese teorema, vamos a estar completando la información que ya he dado y que voy a seguir dando, sin perder de vista que como un aporte más para el entendimiento de estas ideas están las notas que he publicado en la carpeta de complementos de teoría. Aclaro todo esto porque acá dice los autovalores de un operador armítico, habría que agregar, son reales. Demostración, estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es un teorema que se puede demostrar y que forma parte de uno de los teoremas importantes que he comentado recién y que está demostrado y desarrollado completamente en la guía de actividades número 6. Y como vamos a ver, esto es lo que le da fundamental importancia a la posibilidad de contar con operadores hermíticos, ya que estos tienen autovalores reales. Terminada esta muy breve descripción de lo que es un operador con algunas de sus características y propiedades más relevantes, tenemos que empezar a ver la conexión que hay entre la noción de operador de la matemática y la física. Y esa conexión entre la noción de operador y la física, nosotros la vamos a poner bajo la hipótesis número 4. En este aspecto vuelvo a reiterar algo que oportunamente cuando comencé la teoría cuántica lo dije. En general, para hacer un curso de cuántica riguroso y profundo, lo que se hace es dar un curso previo de matemática en donde se intensifica, se profundizan todas aquellas cosas de matemática completamente necesarias para entender la física que uno va a tratar de explicar bajo la denominación de física cuántica. Ese curso previo de matemática no lo dimos, no lo hicimos, no lo vamos a hacer. Y por ende, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que proponer media en forma impuesta para poder llegar a avanzar sin justamente haber hecho un curso previo de matemática. En ese sentido, yo le contaba de que al no hacer un curso de matemática previo, nosotros tenemos que en la hipótesis 1 presentar a la función de onda e imponer ciertas características matemáticas que tiene que cumplir la función de onda para que sea adecuada para la descripción de un problema de física. Si uno va al formalismo de la teoría cuántica, no va a encontrar lo que nosotros llamamos hipótesis 1 como lo que formalmente sería un principio fundamental de la cuántica. No solamente que no lo van a encontrar escrito de esa manera, sino que
no van a estar indicadas esas características en forma específica, porque eso se puede decir de una manera formalmente muy distinta. Lo que yo estoy llamando hipótesis 4 le pasa algo parecido a lo que es la hipótesis 1. Nosotros vamos a tener que de alguna manera forzar la conexión entre la teoría de operadores y la física, ante la falta del curso previo de matemática. Forzarla significaría imponerla. En esa nota que acabo de mencionar que he publicado el día de ayer, ustedes van a poder encontrar en una parte de la nota alguna argumentación físico-matemática poco más profunda, en algún aspecto bastante más profunda, no tanto en otro, que va a mostrar cómo es que surge más naturalmente la conexión entre la física y la matemática. Pero más allá de lo que está dicho en esa nota, igualmente en el marco de cómo nosotros tenemos que resolver esto, va a quedar más como algo impuesto que algo elaborado formalmente. En ese sentido, la hipótesis 4 me habla de cómo construir los llamados operadores cuánticos, que van a ser objetos matemáticos que van a poder recibir el nombre de operadores, pero que están vinculados con observables de la física. La hipótesis 4 para nosotros dice que a todo observable le corresponde un operador cuántico que es lineal y hermítico y que se obtiene a partir de las siguientes reglas. Acá estamos imponiendo esto. Luego, con cosas que voy a ir comentando, va a quedar en claro por qué un operador va a tener que ser lineal para ser un operador cuántico y por qué va a tener que ser hermítico. Pero formalmente, para arrancar, lo estamos imponiendo. Como también vamos a imponer cuál es la correspondencia entre la matemática y los diferentes observables para construir un conjunto determinado de operadores cuánticos que son con los que vamos a trabajar. En la nota, y lo digo por última vez, que he publicado el día de ayer, hay alguna idea un poco más elaborada, matemática y físicamente, sobre cómo hacer esta asignación. Un operador cuántico importante es el operador posición. Es decir, voy a establecer la conexión con el observable posición representado por R vector. Bueno, R vector Bonete, que sería el operador posición, es el propio vector posición. En coordenadas cartesianas, el vector posición tendría que estar caracterizado informando X y Z. X y Z terminan siendo observables en coordenadas cartesianas y de la misma manera que puedo asignar un R vector bonete a R vector, le puedo asignar un operador a X bonete, a Y bonete y a Z bonete. Y si R vector bonete es el propio vector posición, X bonete es X, Y bonete es Y y Z bonete es Z. Se podría llegar, y eso es lo que intento hacer en las notas que ya varias veces mencioné en este último, se podría llegar a mostrar por qué tiene esta estructura tan sencilla y elemental, el vector posición, a partir de lo que es la interpretación de la función de onda, la interpretación probabilística de la misma,
y a partir de lo que sería el cálculo del valor medio de la posición, cosa que presenté en una clase anterior, no la de la semana pasada, sino la de la clase anterior. Pero repito, eso sería como para analizar con un poco más de detalle algo que en principio estamos medio como obligados a aceptar porque no estamos haciendo todo un desarrollo formal y riguroso que requeriría de un curso intenso de matemática previo al desarrollo de las ideas de la física. Luego está el operador cantidad-movimiento, que es el operador asociado a la observable cantidad de movimiento. El operador cantidad-movimiento es el P vector Bonete, P vector Bonete, que es menos IH barra nabla, donde nabla es el operador gradiente. En coordenadas cartesianas, el vector P queda definido a partir de sus componentes Px y Pz, Px, P y Pz, que pueden ser vistos como observables y por ende tengo los respectivos operadores que en función de que el gradiente es la derivada respecto de x versor y, la derivada de y respecto de y versor j, la derivada respecto de z versor k, me daría que esta es la estructura del operador Px, P y Pz. ¿Hay alguna forma elemental para tratar de entender por qué el operador cantidad-movimiento tiene esta estructura que a diferencia del anterior es tan rebuscada que tiene al número imaginario y cómo es que se llega a esto? Bueno, un análisis elemental acorde con el nivel de lo que estamos haciendo sería el siguiente. Una de las tantas formas de la función de onda en los problemas unidimensionales que hemos resuelto es que en determinadas condiciones la solución de la función de onda adopta esta estructura, la del frente de onda plano que se propaga en la dirección del eje X positivo. Obviamente que esta función de onda multiplicada por el conjugado me da lugar a la densidad de probabilidad y de esa manera sacar información de los valores donde es más probable o menos probable del eje X, por ejemplo, si fuera como acá un problema unidimensional, pudiera localizar el objeto cuántico. Perfecto. Ahora ese objeto cuántico también tiene una cantidad de movimiento. ¿Hay algo en la expresión de la función de onda que contiene vinculación con la cantidad de movimiento, es decir, con P de X? Porque estoy considerando el ejemplo unidimensional. Y yo veo que con P de X puedo obtener información a través de lo que es el número de onda. El número de onda tiene que ver con la longitud de onda de Broglie, la longitud de onda de Broglie con la cantidad de movimiento. ¿Cómo haría para acceder a alguna información vinculada con K? ¿Qué cuenta uno podría hacer? Y por ejemplo, si uno hace la derivada de phi respecto de X, queda esto y ya tengo el K acá. ¿Está bien? Y con eso, miren, el I este puede pasar al otro miembro dividiendo. Y puedo multiplicar a derecha e izquierda por H barra. ¿Qué consigo al hacer estos dos pasos matemáticos? Acá tengo algo que si yo le quito a la función de onda phi, queda el esqueleto de una expresión que es un operador, que es H barra sobre I derivada respecto de X. Si quito phi de X, esto entonces pasaría a ser un operador. Y entonces yo tengo que un operador
aplicado a la función phi de x de t, me da un escalar, que es h barra por k, por la función. Es decir, estoy llegando a una ecuación de autovalores. He construido un operador tal que aplicado sobre la función de onda me da un escalar por la función de onda. El escalar justamente es h barra por k, y h barra por k es una forma de informar la cantidad de movimiento del objeto cuántico. Los autovalores de este objeto P de X bonete, que es como se lo va a identificar, son justamente la expresión de la cantidad de movimiento de ese objeto cuántico. Justamente este objeto matemático es lo que identifico como el operador P de X. Con el mismo criterio podría asignar P de Y, P de Z, y con un trabajo un poquito más elaborado, con la función de onda escrita en 3D, podría construir los tres operadores que estoy hablando y el operador P vector bonete. Les recuerdo que 1 sobre I es menos I. Y así es como se puede construir un objeto matemático llamado operador, que aplicado sobre la función de onda me da un escalar por la función de onda, siendo ese escalar la cantidad de movimiento del objeto cuántico. De ahí es que viene, de alguna manera, por qué el operador cantidad de movimiento tiene esta forma tan particular que tiene. Es algo un poco más sofisticado la creación de los operadores, pero también requiere de una tarea más elaborada, no solamente desde el punto de vista físico, sino matemático. La tercera regla es la que me va a permitir construir operadores de otros observables que tienen la característica de ser función de la posición, de la cantidad de movimiento de cada uno de ellos por separado, de las dos cosas. A es un observable cualquiera, que puede ser un observable escalar o vectorial. Y entonces, ¿cómo construyo a bonete? Convirtiendo a R vector y P vector en R bonete vector, R y P vector bonete. Por ejemplo, el operador energía cinética. La energía cinética, en términos clásicos, es esta, y escrita así puede ser vista como una función de la cantidad de movimiento. Claramente no es una función de la posición. ¿Cómo construiría el operador energía cinética? Convirtiendo a P en P vector bonete. Hago lo que P bonete significa y el producto escalar que está indicado acá, y llego a esta expresión donde el gradiente, escalarmente el gradiente, me da el laplaciano, que es nabla cuadrada. Si en vez de trabajar en 3D trabajara en 1D, el operador energía cinética tendría esta estructura, que es la reducción del laplaciano a una dimensión. Otro operador que sería de interés sería la energía potencial, la cual es función de la posición, pero dado que el vector R es lo que se le asigna al operador vector bonete, R vector bonete es R, como U es función de R vector, U bonete es U de R. Y en el caso unidimensional, U es U de X. El próximo operador, llamado operador de Hamilton,
requiere de que se haga algún breve comentario para entender cómo es que aparece este operador en escena. Si uno piensa en antecedentes de la teoría cuántica, en qué cosas los físicos de comienzo del siglo XX se basaron para construir la teoría cuántica, uno va a encontrar que ni se basaron en la teoría de la relatividad, ni se basaron en la teoría de Newton, sino el marco teórico que está más fuertemente conectado a la teoría cuántica tiene que ver con la llamada mecánica analítica. Es un desarrollo teórico de la física del siglo XIX que tiene mucha importancia para el que estudia física, a tal punto que el que estudia física, sea un problema clásico, sea un problema relativista, el problema que sea, en general se lo trata de pensar primeramente en términos de este desarrollo que es llamado la mecánica analítica. Ustedes no han visto en ningún curso anterior y ni van a ver en algún curso posterior nada vinculado con esta teoría y por lo tanto no estamos en condiciones de hacer un análisis profundo de la misma. Simplemente que esta teoría, este marco teórico, para su desarrollo, requiere del conocimiento de ciertas funciones, digámoslo así, especiales, que son la función de Hamilton o hamiltoniano del sistema y la función de Lagrange o lagrangiano del sistema. Tampoco viene acá el caso ver la forma como se definen estas funciones, porque eso requeriría de una preparación que llevaría mucho más que el ratito que estamos invirtiendo en esta clase. Lo cierto es que el hamiltoniano de un sistema conservativo tiene la particularidad de coincidir con la energía que ustedes llaman mecánica, suma de la energía cinética más la potencial. Por supuesto que no vamos nosotros a demostrar esto. Ustedes lo aceptan a partir de que uno se lo está informando. La importancia que tiene trabajar con esta estructura ya está, como se iba a ver, presente en el marco teórico que venimos desarrollando. Y después se van a poder agregar algunos datos más de cuál es la ventaja de trabajar con la función de Hamilton o el hamiltoniano del sistema, no solamente en un problema conservativo, sino en un problema no conservativo. Pero como nosotros solamente vamos a hacer análisis de problemas conservativos, en ese caso el hamiltoniano tiene la característica de coincidir con la energía mecánica, es decir, la suma de la cinética más la potencial. De tal manera que H bonete, H es el hamiltoniano, es el operador que es igual a K bonete más U bonete. Esto es K bonete, esto es U bonete y esto es entonces H bonete. En 1D adoptaría este formato. Con la incorporación de el operador H, sin mucho trabajo, uno va a poder encontrar que lo que llamamos hasta ahora ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que la hemos presentado como parte de la resolución del problema de los adicionales número 1, en 3D tiene esta estructura. Lo que muestra que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, a partir del conocimiento del operador H,
termina siendo una ecuación de autovalores. Como esta ecuación todavía no la hemos resuelto en ningún problema, quizás usted está más familiarizado con la forma de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el caso 1D, que sería esta su estructura matemática. Mira, reemplazo lo que vale h, bonete, y lo aplico sobre esta función phi de x, hago operaciones y llego acá. ¿Qué es lo que venimos resolviendo en cada uno de los problemas unidimensionales que hemos realizado? Por lo tanto, está claro que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que en el caso de los problemas unidimensionales es esta y es la que venimos resolviendo, no es más que una ecuación de autovalores del operador de Hamilton, en donde la energía E que ponemos acá no es otra cosa que el autovalor de H, y estas funciones phi de x, que vimos las distintas formas que tiene, e a la ica x, e a la menos ica x, seno de k por x, e a la alfa x, no son más que autofunciones del operador de H. Finalmente, doy una idea de cómo es el operador momento cinético, o sea, el objeto matemático asociado al observable momento cinético. En este caso, simplemente voy a comentar de que L es función de la posición y la cantidad de movimiento, y L vector bonete no es más que R vector bonete vectorialmente P vector bonete. Se resuelve el determinante ficticio conformado como está indicado acá, y acá aparece LX bonete, LY bonete y LZ bonete, que son las componentes del operador momento cinético, las componentes LX bonete, LY bonete y LZ bonete en coordenadas cartesianas. Hasta ahora no lo hemos usado y en los problemas unidimensionales no los vamos a usar porque justamente no tiene ninguna relevancia el conocimiento del operador momento cinético. En 1D es totalmente irrelevante. Sin embargo, a partir de la semana que viene, cuando empecemos a revisar el primer problema de interés en 3D, vamos a ver que el conocimiento de el momento cinético como operador se vuelve más que importante. Por esa razón, cuando la clase que viene incorporemos ya al estudio el problema del átomo de hidrógeno, ahí hablaremos un poco más sobre la estructura del operador momento cinético. Hay un problema de la guía número 6, que es el problema número 3, que está resuelto. Está en la carpeta guía de actividades, publicado un documento con la posible resolución del ejercicio, que pide demostrar que el operador P de X es lineal y hermítico. Entonces, acá quiero comentar lo siguiente. Formalmente, la hipótesis 4 nos obliga a establecer que los operadores son lineales y hermíticos. Es una imposición que pongo bajo la forma de hipótesis número 4. Ahora, técnicamente uno debería tener que poder demostrar esto. Demostrar la linealidad de los operadores que he definido no va a ser dificultoso. En cambio,
demostrar la hermiticidad se puede complicar dependiendo cuál sea el operador con el cual esté obligado a trabajar. A modo de ejemplo, es que se muestra cómo determinar que un operador es lineal y hermítico trabajando con el operador P de X, que sería una manera de cómo es la estructura del proceso. Simplemente como un ejemplo, no porque en particular ustedes se tengan que ver obligados a evaluar la hermiticidad de alguno de los otros operadores en los cuales no se demostró previamente que son lineales hermíticos. Simplemente es un ejemplo que va a indicar cómo se debería proceder, pero que no necesariamente van a tener que aplicar para, por ejemplo, establecer que la energía cinética es también un operador hermítico. Aclarado esto, paso a otra cosa, que es, ¿para qué me sirve conocer que cada observable de la física le puedo asignar un operador que, bueno, que impongo que es lineal y hermítico con la estructura que surge de las reglas que acabo de desarrollar? Bueno, algo que va a sugerir para qué me puede servir el conocimiento de los operadores tiene que ver con preguntarse si dos operadores arbitrariamente elegidos, tomados de a pares, conmutan o no. Y eso lo voy a resolver a través de escribir, como ya vimos, lo que era el conmutador. Supongamos que lo quiera hacer con los operadores posición y cantidad de movimiento en la misma dirección, o sea, en X. X bonete con P de X bonete. ¿Conmutarán o no conmutarán? Bueno, planteo lo que es el conmutador y la definición, que como vimos, era que el conmutador AB aplicado a phi era AB phi menos BA phi. Bueno, aplicada esa definición, este es el resultado. X aplicado a phi es multiplicar a X por phi. P de X aplicado a phi es hacer esta operación. Luego resuelvo lo que implicaría hacer P de X aplicado a X por phi y lo que sería aplicar el operador X a este paréntesis. En este caso, esto lo tengo que resolver como la derivada de un producto. Finalmente queda esto. Cualquiera sea phi, este con esto se cancela. La derivada respecto de X respecto de X es 1. Y en general se acostumbra a escribir el resultado del conmutador sin indicar la función sobre la cual se aplicó. Si yo quito la función sobre la cual se aplicó, me queda que xp de x es IH barra. Análogamente, si hubiera elegido a I y P de I, o Z o P de Z, operando en forma completamente análoga, hubiera llegado al mismo resultado IH barra. ¿Qué implica esto? Por ahora, que los operadores de posición y cantidad de movimiento de la misma dirección no conmutan. XP de X no conmuta. ¿Por qué? Porque no da cero el conmutador. Da IH barra. Tampoco conmutan IP de I y tampoco conmutan Z o P de Z. ¿Y esto qué trascendencia tiene? Bueno, antes de ver la trascendencia de este resultado, supongamos que jugando con otras combinaciones de posición y cantidad de movimiento,
Veamos qué pasa en cuanto a si conmutan o no. Por ejemplo, puedo tomar la posición en X con la cantidad de movimiento en Y. O podría elegir otra combinación, Z combinado con P de X. Lo cierto es que lo que me darían estos conmutadores es fácil porque todos se resolverían de forma análoga. Acá está desarrollado. Por supuesto que es el mismo esquema seguido que antes. No tiene ninguna diferencia. La única diferencia radica en que acá, por ejemplo, me va a aparecer la derivada de X respecto de Y. En otro me aparecerá la derivada de X respecto de Z. En otro me aparecerá la derivada de Z respecto de X. Y todas esas derivadas van a ser nulas. Y por lo tanto, procediendo de igual manera a esta, no es difícil demostrar, igual que está acá, que este conmutador y estos otros 5 que podría elaborar tienen la característica de darme 0 esos conmutadores. Y por lo tanto, eso implicaría que estos operadores conmutan. Es decir, el orden de aplicación de los operadores no va a terminar importando porque satisfacen la propiedad conmutativa. A B phi es lo mismo que B a phi. X P de I aplicado sobre una función phi es lo mismo que hacer P de I X aplicado a la misma función. Sin embargo, esta cuenta que parece no tener ninguna vinculación con un hecho físico tiene particular importancia si uno analiza lo siguiente. El que yo haya elegido entre todos los operadores que ya tenemos a disposición, hubiera elegido para ver si conmutan o no vectores, operadores posición con operadores cantidad de movimiento, esa elección no fue arbitraria. ¿Por qué elegí esos operadores? Porque estos operadores, más allá de si conmutan o no, están vinculados con observables, posición y cantidad de movimiento, que a su vez están conectados vía el principio de incertidumbre. Y justamente no es casual el hecho de que X y P de X no conmuten con el hecho de que hay una relación de incertidumbre de la estructura delta X por delta P de X mayor o igual que H barra sobre 2. Como tampoco no es casual el hecho de que X y P de Y conmuten y que esto esté conectado con que no hay una relación de incertidumbre del tipo delta X por delta P de Y mayor o igual que algo. Como en su momento, cuando vimos el principio de incertidumbre, analizamos. Si bien es cierto que a partir de los resultados de un cálculo en particular, uno no está en condiciones de poder proyectar un resultado o no debería estar en condiciones de tener que proyectar un resultado, dentro de las limitaciones que tenemos y sin la posibilidad de profundizar mucho más en este tema, vamos a establecer una condición general a partir de este resultado particular y que para que no queden dudas de las mismas están indicadas y queda por escrito. Si el conmutador entre dos operadores cuánticos es cero, como es cualquiera de estos casos que está indicado acá, significa que dichos operadores conmutan, que es lo primero que uno debe contestar, porque la cuenta esta se hace para ver si conmutan o no. Ahora,
Más allá de que satisfaga o no la propiedad conmutativa, lo que importa es esto. Si conmutan, es decir, que el conmutador es cero, quiere decir que los observables representados por dichos operadores cuánticos pueden ser medidos simultáneamente y con precisión arbitraria, y por lo tanto no existe una relación de incertidumbre entre esos observables. En su momento vimos que no había una relación del tipo delta X por delta P de I mayor o igual que algo, y que por lo tanto podían ser simultáneamente delta X y delta P de I cero sin problema. En cambio, si el conmutador entre dos operadores cuánticos es distinto de cero, como en este caso para estos ejemplos da IH barra, significa que dichos operadores no conmutan, que es lo primero que uno puede decir, pero lo importante es que quiere decir que los observables representados por dichos operadores cuánticos no pueden ser medidos simultáneamente y con precisión arbitraria. Y por lo tanto debe existir una relación de incertidumbre entre esos observables. Es decir, el hecho de que x p de x no me dé cero implica que va a existir algo del tipo delta x por delta p de x mayor o igual que algo. Ahora, a este resultado se lo puede completar viendo que hay un teorema que muestra cuál es la conexión entre el resultado del conmutador, por ejemplo, en este caso que es IH barra, y el hecho de que delta X por delta P de X sea mayor o igual que H barra sobre 2. Esto se analiza en la guía de actividades número 6 a través de uno de esos otros teoremas importantes, pero en este caso este teorema no va a estar demostrado. Ese teorema no forma parte de los teoremas que vamos a demostrar. Está simplemente puesta la tesis del mismo y usamos la tesis sin demostración debido a que la demostración de esto supera el nivel matemático del curso y no estamos en condiciones de hacer semejante discusión. Entonces, con eso ya queda un poco más estructurada cuál es la importancia que tiene el conocimiento de estos objetos llamados operadores cuánticos. Pero el conocimiento de los operadores cuánticos se vuelve todavía más relevante cuando uno ve la hipótesis 5. La hipótesis 5, que escrita en un lenguaje un poquito más sofisticada, es un principio del formalismo de la mecánica cuántica, va a establecer que los únicos valores posibles que toma un observable genérico A son los que resultan de plantear la ecuación de autovalores. Pensar en los únicos valores posibles que puede tomar el observable A genérico implica saber qué valores podría medir de ese observable en un experimento concreto. En parte, con la imagen que he usado para construir P de X, estoy mostrando ahora el sentido de lo que es la hipótesis número 5, cuando mostré que con este procedimiento matemático construí una ecuación de autovalores de un objeto que podía identificar como P de X, y era que P de X aplicada a una función me daba los valores de la cantidad de movimiento por la función.
Bueno, esto que lo construí como una idea muy básica para mostrar cuál es la forma de P de X, es la idea de la hipótesis número 5. Yo tengo una observable A cualquiera, escalar, vectorial. Con la hipótesis 4 le puedo asignar un operador, o sea, el mismo observable con sombrerito, y que aunque no lo demostremos, tiene la característica de, siguiendo las reglas que he mostrado antes, de que sean esos operadores lineales y hermíticos. ¿Cuál es la importancia de que sea hermítico? Y eso tiene que ver con el teorema que muestra que los autovalores de un operador hermítico son números reales. Si yo estoy asociando a un observable físico un objeto matemático y estoy diciendo que los valores que podría llegar a medir tienen que ver con los autovalores, imagínense si los autovalores fueran de variable compleja. No tendría ningún sentido asignar a un observable físico un valor que sea que yo, 4 kilogramos metros por segundo y tiene que ser un número real. Bueno, esto va a estar garantizado porque los autovalores de un operador hermítico son reales. Y en realidad, en los problemas unidimensionales, que son los que más hemos trabajado hasta ahora, ya hemos estado usando la idea de la hipótesis 5, porque dijimos antes que la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, es una ecuación de autovalores de H, y en donde las phi de x son las autofunciones, y donde los valores que toma H están representados por esta letra E que pongo acá, son los autovalores de H. Entonces, cuando en algún problema, como en el escalón de potencial, determinamos que el análisis que se hacía valía para cualquier valor de ese observable, el espectro era continuo. En otros problemas, como el del pozo de potencial infinito, por ejemplo, verificamos que los autovalores de H, que son los C, daban un espectro en valores propios discretos y que por lo tanto estaba cuantizada la energía. O sea que la idea que encierra la hipótesis número 5 es una idea que hemos estado utilizando ya en los problemas unidimensionales que hemos realizado. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en 1D tiene esta estructura. Es una ecuación de autovalores de H. Ahora, la ecuación de Schrödinger, la de la hipótesis 3, la que nos propusimos resolver sin toda esta cosa de asignar operadores, ¿no? Resolvimos la ecuación diferencial por el método de separación de variables. Bueno, ¿cuál era la ecuación que propusimos resolver por el método de separación de variables? Esta, en 1D, es esta, que es la llamada ecuación de Schrödinger. Esta otra es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, para construir la solución de estado estacionario, era la que estábamos resolviendo. Si yo miro el miembro de la izquierda, puedo ver que esto no es otra cosa que el operador H aplicado a la función de onda. ¿Qué pasa con el miembro de la derecha? Si yo miro el miembro de la derecha, haciendo un análisis equivalente al que hice para construir el operador P de X, yo podría pensar que de la función de onda que está acá, puedo sacar información de la energía si puedo tener información o conexión directa al parámetro omega. Y para tener conexión al parámetro omega, puedo plantear la derivada de la función de onda respecto de t.
Bueno, si hago eso y repito los dos pasos matemáticos equivalentes a los anteriores, voy a poder demostrar que esto que está acá se puede escribir como un operador E llamado operador energía y que tiene esta estructura matemática, que es lineal y hermítico, que actuando sobre la función de onda me da lo mismo que el operador H actuando sobre la función de onda. Así se escribe la ecuación de Schrödinger de la hipótesis 3 en el lenguaje de los operadores. Y claramente no es una ecuación de autovalores. Esta sí, pero esta no. ¿Y qué importancia tiene esto que está escrito acá? Es algo que también venimos usando. ¿Por qué? Supongamos que planteo la forma general de la solución de estado estacionario que a partir de este formato, por ejemplo, la podría construir como una phi de x por e a la menos i omega t. Nosotros vimos de que esta era la forma general de la solución de estado estacionario aplicando el método de separación de variables para resolver esta ecuación. Supongamos que planteo que la phi de x de t tiene esta estructura matemática y aplico el operador h sobre phi de x de t. La cuenta que me da es esto. En parte de la cuenta voy a usar el hecho de que el operador h es lineal y por eso esto que no depende de x sale afuera como constante. Aplico el operador e a phi de x de t y la cuenta me da esto, la cual se termina escribiendo de este formato, en donde aplico la idea de que el operador e es lineal, porque la parte que depende de x al no depender de t sale afuera como constante. Si igualo este resultado a este resultado, llego a este resultado, que no es otra cosa que decir que en el planteo de la solución de estado estacionario, lo que voy a tener que finalmente resolver para encontrar la forma de la phi de x es la ecuación de autovalores del hamiltoniano H. Y las phi de x que venimos buscando no son otras cosas que las autofunciones de H. Más allá del esquema que se haya utilizado en la resolución del problema de los adicionales número 1 de la guía número 5, está claro que al aplicar el método de separación de variables, aparece la necesidad de tener que dar información sobre la llamada constante de separación de variables. E independientemente de cómo lo hayan justificado en el momento que resolvieron ese problema, lo único que uno puede hacer frente a la resolución de ese problema es encontrar que por un análisis elemental, la constante de separación de variables alfa tiene que ver con la energía. Pero no hay manera, con ningún elemento que hayan podido usar a ese momento, que no involucra todo esto, de poder establecer de que la constante de separación de variables, la hayan llamado como la hayan llamado, yo la llamé alfa, sea igual a la energía. Lo que garantiza de que la constante de separación de variables es la energía, tiene que ver con la hipótesis que acabo de analizar, la número 5, y es eso lo que demuestra de que la constante de separación de variables es la energía, porque de alguna manera a través de esta cuenta estoy haciendo en el lenguaje de operadores la aplicación del método de separación de variables para resolver la ecuación de Schrödinger de la hipótesis 3. Nada más que lo estoy reescribiendo esto en el lenguaje de los operadores.
En ese documento que ya varias veces indiqué, nombré, que está formando parte de la carpeta complementos de teoría y que subí en el día de ayer al campus, están presentadas algunas ideas muy elementalmente de matemática que pudieron haber visto, otras que no, y que ayuden a entender lo que es el espacio de Hilbert y otras cosas más, como ya he comentado. Por ejemplo, sin que hagamos una formal demostración de esto, los distintos operadores cuánticos tienen un conjunto de autofunciones que tienen la característica de formar un conjunto completo de autofunciones ortonormales. Bueno, en ese documento ustedes van a tener recordado que era un sistema ortogonal, que era un sistema ortonormal, que era un sistema normalizado, obviamente también. Porque un sistema de autofunciones ortonormales es un sistema ortogonal y normalizado. Lo cierto es que si cada operador cuántico posee un conjunto completo de autofunciones ortonormales, eso va a permitir establecer que la función de onda se pueda escribir en este formato. Por supuesto, hay razones bastante más profundas en las que esto queda absolutamente y completamente justificado. Lo que estoy proponiendo es que la función de onda se escriba como una combinación lineal de las autofunciones de alguno de los operadores cuánticos que hemos presentado, por ejemplo. Estas son las autofunciones de alguno de los operadores cuánticos con los que hemos trabajado. Y estos son los coeficientes de la combinación lineal que tienen la característica de depender del tiempo y ser de variable compleja. Esto otro que parece muy abstracto y muy raro es algo que también venimos haciendo en los diferentes problemas unidimensionales. Por todo lo que hemos hecho, no hay duda que, por ejemplo, las funciones e a la kx son autofunciones de h. También las e a la menos kx son autofunciones de h. Cuando nosotros planteamos que la función de onda se puede escribir como combinación lineal de e a la kx por e a la menos kx, si yo junto a con este parámetro y a b con este, en vez de agruparlo para dar la idea del frente de onda plano, este es un coeficiente que depende del tiempo y es imaginario. Este es otro coeficiente que depende del tiempo y es imaginario. Y acá está mostrado cómo la función de onda es una combinación lineal de las autofunciones del operador h. ¿Qué es lo que me está recreando la hipótesis número 6? Entre otros de los teoremas que forman parte de la guía número 6, esos teoremas importantes, hay un teorema que está la hipótesis, la tesis del mismo y está la demostración, que muestra que la suma de los módulos al cuadrado de estos coeficientes da 1. Como estos coeficientes son de variable compleja, esto implica multiplicar el coeficiente por su conjugado y la suma de esas cosas vale 1. Si la suma de estos coeficientes en módulo al cuadrado vale 1, esto tiene color a lo siguiente. Estos coeficientes, cada uno de ellos en módulo al cuadrado, va a tener que valer entre 0 o 1. ¿Puede valer 0? Sí, puede valer 1 también, pero si no, vale entre 0 y 1. Lo que va a sugerir que estos coeficientes
puedan ser interpretados como probabilidad de algo. ¿Y probabilidad de qué? Bueno, es algo que vamos a ver ahora enseguida. Si por alguna razón la hipótesis 6 es importante, es porque la hipótesis 6 de alguna manera es el aval para hablar de la llamada superposición de estados, tema que dentro del esquema que nosotros estamos usando para presentar estos temas es de vital importancia. La teoría que estamos analizando es una teoría lineal. De hecho, las ecuaciones que estamos planteando y que se utilizan para sacar información de las variables dinámicas correspondientes tienen todas las características de ser lineales, porque los operadores cuánticos son lineales. Entonces, nosotros hemos visto que la ecuación de Schrödinger de estado estacionario, para el caso unidimensional, por lo menos fue lo que más trabajamos, tiene la característica de darme una solución de estado estacionario que es la phi de x por e a la i a menos i omega t, donde el omega tiene que ver con la energía. Es decir, esa solución, que es la autofunción de h, multiplicada por un escalar, que es la energía, satisface la ecuación de autovalores de h. Ahora, en determinado tipo de problemas, hemos visto de que la ecuación de Schrödinger da más de una solución, porque se satisface, por ejemplo, en el pozo de potencial infinito para valores discretos de esa energía E. Entonces, para cuando E vale E1, tengo una autofunción. Cuando la energía E vale E2, tengo otra autofunción. Cuando la energía E vale E3, otra autofunción. Ahora, si la ecuación es lineal y tengo una solución para E1 y tengo otra solución para el autovalor E2, si es lineal, tendré que tener una solución para la suma de E1 y E2. Es decir, una solución, otra solución, la suma de dos soluciones también es solución porque el problema es lineal. Y en este contexto, lo que significa eso es que puedo pensar en que en un instante de tiempo t, yo pueda tener el objeto cuántico en dos estados de energía al mismo tiempo. Porque si considero la solución para cuando la energía es 1, significa que el sistema se encuentra en el estado E1. Pero como también tengo una solución para el estado 2, para el estado 3, en cada estado tengo una solución diferente. Si yo imagino que en un instante t tengo las tres soluciones, significaría de que el mismo instante de tiempo t puede estar en diferentes estados de energía. Todo esto simplemente por el carácter lineal que tiene la ecuación de Schrödinger de estado estacionario y por ende la ecuación de Schrödinger de la hipótesis 3,
que es la que finalmente termina uno resolviendo. Esa es la que uno resuelve, ya sea con el lenguaje de operadores que hemos visto, o con el método de aplicación del método de separación de variables. Si bien uno termina apuntando a la ecuación de Schrödinger de estado estacionario, esto sirve para resolver la ecuación de Schrödinger de la hipótesis 3. El carácter lineal de estas ecuaciones permite pensar en superponer soluciones y que eso también sea solución, y la superposición, como está asociado a energías diferentes, implica considerar que en el mismo instante de tiempo t, el sistema, en este caso el objeto cuántico, pudiera estar en un estado de energía, más de un estado de energía diferente al mismo tiempo t. Esto no hay manera de ser interpretado con ningún ejemplo clásico. No hay manera, no hay posibilidad de pensar clásicamente en esta situación. Algo que ya estaba en esta línea y nos da la pauta de que esto podría ser posible y sobre cómo interpretar esto, se la puede encontrar en un problema más sofisticado, que es el que vamos a empezar a resolver a partir de la clase que viene, que es en el problema del átomo excitado. Si uno piensa en el problema del átomo excitado según el modelo de Bohr, el sistema espontáneamente puede pasar de un nivel de energía a otro de energía más bajo y el proceso terminar siempre en el estado base o fundamental. Si el átomo se encuentra en el estado de energía E4, acá están representados, esto lo hicimos varias veces este análisis, todas las situaciones posibles que llevan a que la energía pase del nivel E4 a nivel E1 en cuanto a los distintos mecanismos que me conducen a E1. En ese momento decíamos que el modelo de Bohr no explica si hubiera alguna de estas transiciones que tiene mayor probabilidad de ocurrencia o no, sino determina de que son todas las que puedan tener lugar, sin dar ningún elemento que pudiera asignar a alguna transición mayor probabilidad de ocurrencia que la otra. Ahora, pensando que este problema lo vamos a estudiar con la teoría de Schrödinger y que la ecuación de Schrödinger que hay que terminar resolviendo, como es un problema conservativo, donde la energía potencial no depende del tiempo, de forma equivalente a como estamos resolviendo los de 1D, pero nada más que en 3D, yo voy a encontrar soluciones de la ecuación de Schrödinger y a cada función, que es una autofunción de H, le voy a encontrar el autovalor de la energía respectivo. Y si tengo una solución para la energía 1, tengo una solución para la energía 2, tengo una solución para la energía 3, y cada una de ellas por separado en solución, la suma también lo es. Por lo tanto, voy a tener un elemento basado en este principio de superposición de estado, más interesante todavía para poder describir ese tipo de situaciones, que corresponden a esta imagen. Si está en el átomo en el estado E4 y yo quiero hacer una medición de la energía, ¿en qué energía lo encuentro el átomo? Como yo no sé cuándo el átomo se va a desexcitar, en el momento que hago la medición, lo voy a poder encontrar en el nivel 4, lo voy a poder encontrar en nivel 3, lo voy a poder encontrar en nivel 2, lo voy a poder encontrar en nivel 1. Y lo que mejor describa en qué situación se encuentra el átomo en un instante t, es pensar que el átomo en ese instante se puede encontrar en una superposición de todos los estados posibles en los que se puede encontrar. Todo esto es lo que me va a habilitar
pensar en el problema. Y entonces les vamos a poder dar una vuelta de tuerca a la idea de cómo se desexcita un átomo según Bohr, incorporándole esta novedad que va a surgir con la teoría de Schrödinger. Pensemos en un análisis más propio de lo que venimos haciendo, de un problema unidimensional. Problema del pozo de potencial infinito, en donde x igual a 0 corresponde a una altura infinita de energía potencial, x igual a L la otra. Si yo miro cada una de estas por separado, son soluciones del pozo de potencial infinito. Esta que corresponde a n igual a 1 y esta que corresponde a n igual a 2. Cada una de ellas por separado son solución. Lo que estoy planteando es que la función de onda también tiene como solución a la suma de las dos, por el carácter lineal. ¿Esto qué va a implicar? Y esto va a implicar lo siguiente. Si yo tengo un conjunto muy grande de pozos de potencial infinitos, todos de iguales características, igual ancho, en 0 es infinito la energía potencial, en L también. Y tengo un objeto cuántico, el mismo en todos los problemas, podría ser un electrón. Y por condiciones iniciales yo sé que el objeto cuántico o está en el nivel 1 de energía o en el nivel 2. ¿Cómo hago para describir cuál es la situación del electrón? Bueno, si yo admito que el electrón está en el estado de energía E2, y al igual que lo que pasa a nivel atómico, puede espontáneamente pasar a un nivel de energía menor, que es L1, porque puedo admitir la posibilidad del proceso espontáneo con la respectiva emisión de un fotón. ¿Qué es lo que mejor describe la situación de en qué estado se encuentra el electrón en cuanto a la posición? Y una cosa es la posición asociada a E2, como vimos, y otra cosa es la posición asociada a E1. Por lo tanto, lo que mejor describe esa situación es pensar que la función de onda es la suma de las dos, que implicaría pensar que en el instante t el objeto cuántico se encuentra en el estado superpuesto de energía E1, E2. La densidad probabilidad asociada a esto es independiente del tiempo. La densidad de probabilidad asociada a esta es independiente del tiempo. En cambio, la densidad de probabilidad asociada a esto, que es la suma, es dependiente del tiempo, cosa que se puede demostrar haciendo la cuenta de phi conjugado por phi, haciendo el álgebra correspondiente y mostrando que se llega a esto que está acá. La densidad de probabilidad depende del tiempo. En donde claramente aparece acá el elemento que muestra que la densidad de probabilidad depende del tiempo. Y en donde aparece la diferencia de energía E2 menos E1 sobre H barra, que esto es lo que va a terminar sugiriendo la posibilidad de la emisión de un fotón, porque E2 menos E1 sobre H barra es igual a un W, que es lo mismo que decir la energía del fotón emitido, porque al multiplicar H barra por W, es decir, 2 menos E1, la diferencia de energía de 2 menos E1 es igual a H barra por W, se la puede pensar como la energía del fotón emitido. O sea que lo que hace que dependa el problema del tiempo no es el valor de E2, no es el valor de 1, sino el de la diferencia. Para ser más concreto,
Volvamos a la posibilidad de hacer un experimento donde tengo objetos cuánticos metidos dentro de un pozo. Todos los pozos son idénticos, el objeto cuántico es en todos los casos un electrón y por condiciones iniciales puede tener el estado de energía E1 o el estado de energía E2. Como vamos a ver, y a partir del hecho de que la suma del módulo al cuadrado de estos coeficientes, que en este caso sería este, y este tiene que ser igual a 1, voy a determinar que esos coeficientes van a tener que ver con la probabilidad de que si hago una medición de la energía, lo encuentre al objeto cuántico con el estado de energía E1 o con el estado de energía E2. ¿Y por qué los valores que voy a observar, los que voy a medir son E1 y E2? Porque la hipótesis 5 me decía que los únicos valores posibles que se pueden observar, que se pueden medir, y por eso es un observable, son los autovalores. Y los autovalores son E1, E2 en este caso. Supongamos que hago todas las cuentas y llegaría a determinar que esos coeficientes módulo al cuadrado indican que tengo el 50% de posibilidades de medir E1 y el 50% de posibilidades de medir E2. ¿Cuál es el valor que puedo medir? ¿E1 o E2? Pero como el 50% de las veces mido E1 y el 50% de las veces mido E2, si yo quiero representar un resultado de la medición, lo que tengo que dar es el valor medio. Y como la misma cantidad de veces aparece el valor E1 como el valor E2, el valor medio no es otra cosa que E1 más E2 dividido 2. Finalmente, ¿qué me quiere decir todo este ejemplo? Que lo podría complementar con las cuentas de calcular los coeficientes, determinar el valor A y B que está relacionado a que yo acepte arbitrariamente de que medí la misma cantidad de veces E1 que 2. ¿Siempre voy a medir la misma cantidad de veces E1 que 2? No. Podría medir el 60% de las veces el valor E1 y el 40% de las veces restante el valor E2. Es una medición y el resultado de la misma puede cambiar. Lo que es importante que en función del teorema que marqué y de todo lo que vengo diciendo, el valor de A y B tienen que ver con la probabilidad de que yo mida E1 o mida E2. Ahora, yo puedo medir tanto E1 como E2. Lo que mido, lo que observo, lo que detecto del objeto cuántico son los autovalores de la energía. Pero para trabajar sobre todo esto, trabajé con una función de onda que es la suma. Claro, porque un instante antes de hacer la medición, la información de la función de onda me la da una función de onda que me habla sobre la posibilidad de que el electrón esté en el estado 2 o que el electrón esté en el estado 1. Y como cada una por separado de solución, la función de onda que contempla las dos cosas es la suma. Y esto tiene la interpretación que dijimos. Por supuesto, esto no tiene manera de ser entendido clásicamente. ¿Cómo puede ser que en el mismo instante de tiempo t un objeto cuántico tenga
dos estados de energía diferentes. Pero es a lo que nos lleva el carácter lineal de H. Ahora, en el momento que mido o E1 o mido E2. En el momento que mido es porque estoy detectando el estado particular del electrón. Y es como que en el momento que mido, si mido la energía E2, es porque me estoy quedando con esta parte de la función de onda. Y cuando mido E1 es porque estoy quedando con esta parte de la función de onda. Bueno, a esto se lo llama colapso de la función de onda. Cuando detecto al electrón y por eso le puedo medir su energía, identifico en qué estado se encuentra y veo que está o en el estado 2 o en el estado 1. Y en ese momento, entonces el sistema colapsa hacia la función de onda asociada al estado 2 o hacia la función de onda asociada al estado 1. El ejemplo más concreto de todo esto y que derivó a bastantes debates tiene que ver con la llamada paradoja del gato de Schrödinger. En forma muy sencilla y elemental. Un gato se encuentra dentro de una caja. El gato en el momento que se le incorpora en la caja está vivo y conjuntamente con él dentro de la caja se coloca una botella que puede contener un veneno, el cual si la botella se cae y se rompe, se puede liberar y matar al gato. Entonces pongo el gato, pongo la botella, cierro todo con una caja y pregunto en qué situación se encuentra el gato. Los estados del gato son estar vivo o estar muerto, que es como en el caso del electrón dentro del pozo, decir que tenga la energía E2 o tenga la energía E1. ¿Puede tener la energía E2? Sí. ¿Puede tener la energía E1? Sí. ¿Puede estar el gato vivo? Sí. ¿Puede estar el gato muerto? Y quizá con la cola movió la botella, se liberó el veneno. Sí. Así es como pensaría alguien en términos clásicos. Tengo dos estados, vivo o muerto, y ahí termina mi razonamiento. Sin embargo, la idea del principio de superposición de estados que estamos discutiendo dice, ¿puede estar el electrón en estado 2? Sí. ¿Puede estar el electrón en estado 1? Sí. ¿Puede estar el electrón en el estado que es la superposición asociado a E2 y E1? Sí. El clásico no diría sí a esto. Que trasladado al problema del gato sería, un estado del gato es el gato vivo, sí. Otro estado del gato es el gato muerto, sí. ¿Está el estado de situación donde el gato está vivo y muerto? Sí. Por supuesto, clásicamente no hay manera de entender esto, de que hubiera un estado del gato vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Y cómo se resuelve esto? Fácil. En el problema dije, mido y veo en qué estado encuentro el electrón, si en E2 o E1. Y eso hace colapsar la función de onda hacia el estado en el cual detecto al electrón. Y con el gato, lo mismo. Para saber si el gato está vivo o muerto, abro la caja y miro. Y hacer colapsar la función de onda significaría que el sistema colapsa hacia el estado de vida del gato vivo o hacia el estado de vida del gato muerto. Eso es el colapso. Pero la diferencia está en aceptar que un instante antes de abrir la caja, no hay que pensar como pensaría alguien clásicamente, sino hay que pensar que el gato
en esa situación, antes de abrir la caja, está en un estado no asimilable a ninguna cosa conocida, que es estar en un estado de vida que es vivo y muerto. Bueno, finalmente queda para analizar la hipótesis 7, la cual quedará para ser revisada en el comienzo de la próxima clase. Con esto damos por terminada la clase de hoy y continuaremos el próximo día miércoles. Hasta luego.